Bueno, retomamos en la mira. Le queremos pedir disculpas a nuestra audiencia porque en el momento que estábamos llevando a cabo la entrevista en el bloque anterior, lamentablemente sufrimos un bajón de energía acá en toda la zona donde se encuentra el canal en la ciudad de Miami. Pedimos disculpas y estamos retomando nuevamente la información. Antes de seguir con el próximo invitado del programa, quiero leer lo que están realizando los candidatos a tan solo menos de 24 horas de las elecciones presidenciales acá en Estados Unidos. Lo veo del New York Times. Elecciones en Estados Unidos 2024, Trump versus Harris en vivo. El expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris estarán en Pensilvania, un estado que ambos candidatos consideran crucial. Ahora mismo, Trump terminó su discurso en Carolina del Norte y Kamala abajo dice, bueno, parte de la agenda, dice, mañana es el día de las elecciones, estas son las últimas noticias, la tumultuosa campaña presidencial en la que el presidente demócrata en funciones se retiró semanas antes de la convención de nominación de su partido y el candidato republicano sobrevivió a 2 intentos de asesinato, concluye el lunes en un ambiente de extrema ansiedad e incertidumbre. Aquí en el siguiente párrafo, el expresidente Trump y la vicepresidenta Harris pasarán la mayor parte de su último día en Pensilvania. El estado de tendencia incierta, con sus 19 votos electorales, se ha considerado casi desde el principio crítico para ganar la Casa Blanca. El famoso estado péndulo. Y ahí tenemos a Antonio de la Cruz, analista, que nos puede explicar el panorama al que nos vamos a enfrentar el día de mañana acá en Estados Unidos. Antonio, creo que es una de las elecciones más reñidas, no sé si en la historia de Estados Unidos, porque en la anterior, donde se midió Biden y Trump, estuvieron muy cerca ambos, pero que al día de ayer estén a 49 y a 49, por lo menos en las encuestas que yo vi, es muy, pero muy reñido el panorama de mañana. ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias por la invitación, Jessica, a tu programa y a la audiencia. Fíjate, sí es la más reñida desde hace muchísimos años. Se considera que es la más reñida en el último siglo de las elecciones en Estados Unidos. Y todo pasa por Pensilvania. Por eso ambos cierran en Pensilvania, porque Pensilvania tiene Pittsburgh, una ciudad, y Filadelfia. Esas son las 2 grandes ciudades que vamos a tener ahí, que donde se va a disputar básicamente, y el resto es rural. En el centro urbano, los demócratas son fuertes, tienen una alta votación. Y en la parte rural, que es el resto del estado, es básicamente voto republicano. Entonces, ¿por qué es tan importante? La vez pasada allí ganó Biden esa elección. En esta elección 2024, el que gane Pensilvania tiene casi asegurada la Casa Blanca. Por eso es determinante en términos de los estados bisagras. Porque además, como lo señalaste, aporta 19 votos del colegio electoral. Entonces, creo que ahí es una de las claves que han hecho los demócratas para asegurarlo. Han movilizado estudiantes para que contacten puerta a puerta a los votantes. En este sentido, lo último que escuché, que este fin de semana habían llegado a alcanzar un total de casi 1.800.000 personas. Mientras que por el lado republicano, Trump le entregó ese estado y varios a Elon Musk. Elon Musk es el que está haciendo esa labor de cómo gestionar que en ese estado puedan obtener los republicanos la mayoría de los votos y así asegurar el triunfo a la Casa Blanca. Entonces tenemos el sentido del hombre de negocio, de gerencia, que maneja esto con estadística, con todo lo que él conoce como hombre de negocios que exitoso que ha sido, y la organización de un partido que ha venido siempre consolidando por la movilización y que tiene muchos recursos, ha recaudado demasiado dinero para esta parte final de la campaña. Antonio, quiero revisar contigo en la página de Realpolitik, donde se van viendo y se van midiendo las encuestas prácticamente al tiempo real. Y ahí, por ejemplo, mira Pensilvania, cómo va. Trump 49, Harris 48. Michigan, Harris 50, Trump 48. Ohio, Wisconsin, Carolina del Norte, más abajo en Georgia, Arizona, Nevada,
empatados. En la nacional, lo que yo decía, ayer yo veía 49-49 y aquí ya los están dando 48-48. Antonio, en una campaña donde se ha subido muchísimo el tono, donde incluso el expresidente Donald Trump criticó precisamente el triunfo del presidente Joe Biden, donde asomó el tema del fraude en el sistema electoral estadounidense, en un escenario así, donde por ejemplo gane Kamala Harris por encima de Donald Trump, ¿cuál pudiera ser la posición de Donald Trump en este momento, cuando ya viene incluso adelantando el tema del discurso del fraude? En un escenario adverso para Donald Trump en Pensilvania, vamos a ponerlo en cualquiera de estos swing states, ellos se han preparado, ellos tienen equipos que están observando para evitar lo que ocurrió en la elección 2020, donde van a introducir impugnaciones en las distintas cortes de cada estado. Ya tienen al equipo legal listo. Sí, los tienen todos listos y han introducido ya algunas causas para poder impugnar, porque la visión de los demócratas es que cualquiera sin identidad, cédula de identidad, puede votar si es residente de ese estado. Y allí básicamente es uno de los puntos débiles de esta democracia, que no todo el que no sea ciudadano registrado con licencia por lo menos pueda tener acceso al voto. Los demócratas en ese sentido tienen una visión amplia, mientras que los republicanos entienden que eso no es posible, solamente el ciudadano es el que puede votar y por lo tanto ellos defienden el voto en ese sentido. Entonces, si la diferencia en estos estados es amplia para los demócratas, definitivamente a Trump no le va a quedar más que reconocer la derrota. Sin embargo, si es muy cerrado, un punto, lo que estamos viendo, medio punto, van a haber impugnaciones y esto va a poner a la elección en una fase donde no vamos a tener resultado final hasta después pasado por lo menos varios días. Y en algunos casos, si llegase a ser tan crítico, irá a las Cortes Supremas de cada estado. Y si fuese demasiado crítico, irá a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Yo creo que el escenario reñido, el escenario competitivo, es un escenario que nos lleva a una lenta espera. Antonio, ¿cómo ves a Venezuela en la agenda de ambas campañas? Lo que se puede esperar con la victoria de cada uno de los candidatos el día de mañana. Kamala Harris tenemos que verla por la política que ha tenido hasta ahora la administración Biden, porque ella forma parte de esta administración. Aunque ella ha querido desvincularse de ella forma parte de la política, aunque como vicepresidenta no tuviese una gran incidencia en la gestión de la política exterior. Sin embargo, ella comparte. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver una diplomacia con sanciones, ¿verdad? De una manera manteniendo la inercia. Eso no mueve la situación en Venezuela para el régimen de Maduro, porque Maduro ya tuvo esa experiencia con Biden y por lo tanto él seguiría usando la represión como su mecanismo para sostenerse en el poder. En el caso de Trump, que tuvo una política de máxima presión en el pasado, pero que tiene además la búsqueda de que los migrantes en Venezuela, venezolanos que hayan ingresado a este país, que no tengan todavía los papeles en regla, él ha ofrecido que todo aquello que no tenga, todo ciudadano o personas que haya entrado a este país sin tener los papeles en regla, va a ser deportado. Y ahí entra un grupo de venezolanos. Entonces, para ello, él va a tener que buscar a dónde enviarlo, si va a ser a un tercer país o va a ser Venezuela. Si es Venezuela, va a tener que definitivamente, si Maduro seguramente el 10 de enero va a tener que negociar con Maduro. Y ese sí es un área riesgosa. Escuchando a Carlos Trujillo, vimos que dijo que eso no iba a ser permitido. Y eso es lo bueno también que tienen los republicanos, que hay un grupo cercano al presidente Trump, como Carlos Trujillo, Marco Rubio, que suena para secretario de Estado, que no permitirían ese tipo de acción de una negociación directa con Maduro para no legitimarlo. Y allí podría volver a verse una posibilidad
de tener Maduro que verse obligado a sentarse a tener una negociación que es la que ha solicitado María Corina Machado para regresar a Venezuela en un proceso democrático. Para ir a la transición, Antonio, vamos a la pausa y quisiera conversar contigo cuál pudieran ser estas acciones que pudiera tomar Donald Trump de resultar vencedor en estas próximas elecciones presidenciales acá en Estados Unidos con respecto a Venezuela y también con Latinoamérica. Pausa, ya venimos con más. El mensaje es contundente, no vaya a dejar de votar porque estas elecciones son las elecciones posiblemente más importantes de nuestra vida porque no se está debatiendo dos personas, se están debatiendo dos ideologías, la opresión o la libertad. La opresión o la libertad. Ninguno de los dos son perfectos porque los perfectos están en el cielo, pero sí sabemos de que hay líneas de pensamiento en la señora Harris y en el señor Trump y sabemos cuál es la de Trump. Libertad, economía de mercado, apertura y que cada uno busque su felicidad como quiera con una economía sólida. Esa no es la ideología ni el plan de la señora Harris, desgraciadamente. Antonio, sí se están enfrentando dos ideologías, no dos partidos, no dos candidatos. ¿Es así? Totalmente. Fíjate, ¿qué pasa? Aunque el enfoque ha sido personalista, los ataques son individuales. Kamala contra Trump y Trump contra Kamala para la polarización, porque es la forma como tú has planteado esta campaña electoral o esta lucha de hoy del siglo XXI, donde la polarización es muy importante, la posverdad es otro elemento importante y el populismo. Aquí detrás de esto lo que hay es una lucha, una batalla cultural, una batalla ideológica, una batalla por lo que va a definirse en Estados Unidos, donde tienes un partido demócrata que no recoge la esencia de lo que era el estadounidense en el siglo pasado, en la lucha por la libertad económica, que tú mismo te procuras tu propia libertad también, tu felicidad, en la que tú luchas por la familia, el orden, la ley y el orden. Este es un modelo abierto donde el género es fluido, no importa, y podemos tener hombres compitiendo. Ellos toleran esa parte, por eso es fluido, de competir en carreras de mujeres, ¿verdad?, que no tienen las mismas condiciones. Permiten también que el Estado sea el que te proporcione la felicidad en términos de que te doy $25,000 para tu primera casa, en la que te busco y te pago el crédito estudiantil. O sea, el Estado es el que proporciona la parte de la felicidad en este caso. Y eso sí está conformando, es la cultura MAGA, que se llama, está resumida en lo que se llama MAGA, que es America Great Again, y la cultura woke, que es la que defiende. Entonces, sí hay un enfrentamiento que va a ser importantísimo para los próximos 10, 12 años en este país. Antonio, quisiera retomar lo que había dejado antes de irnos a la pausa, y era el tema de qué medidas exactamente pudiera realizar la administración Trump si en efecto Donald Trump resulta vencedor en estas elecciones con respecto a Venezuela y a la región. Ya sabemos que él fue uno de los que colocó sanciones muchísimo más fuertes contra el régimen de Nicolás Maduro, fue un poco más frontal contra ese régimen venezolano, y no solamente con Venezuela, también con Nicaragua y con Cuba. ¿Qué pudiéramos ver de diferente en esta oportunidad? Obviamente el panorama ha cambiado muchísimo. Esta presidencia, la Casa Blanca, Joe Biden le regresó los sobrinos de Cilia Flores a Cilia Flores, le dieron a Alex Saab, o sea, han habido muchísimas dádivas a Miraflores sin recibir prácticamente nada a cambio. ¿Se pudiera considerar no una invasión, pero una medida militar? ¿Y cómo sería esa medida militar? ¿De qué tipo? Fíjate, lo primero que tiene Trump a su llegada es restaurar la máxima presión, lo dijo Carlos Trujillo en el segmento anterior. ¿Qué pasa? Aquí hay que volver. A Maduro lo sostienen, él tiene una coalición que lo sostienen, que son básicamente la cúpula militar, los altos jerarcas del gobierno, el presidente del CNE, del TCJ, el fiscal, todo ello, ¿verdad?, de alguna manera por los apoyos que le dan desde el punto de vista funcional, y un grupo económico que quiere cohabitar con él, que está hoy asociado a Fede Cámara, y las transnacionales del petróleo.
Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que romper esa coalición, en que esa coalición sienta que si Maduro sigue en el poder, los costos de ellos son más altos que si hay un cambio. No es Maduro, es esa coalición. ¿Y cómo se hace? Inmediatamente decirle a Chevron, y eso lo puede hacer Trump porque lo hizo en el pasado, se retorna a las sanciones de la orden ejecutiva que él emitió, la 13850 o 65, ahorita me acuerdo, que es que no puede hacer negocio con PDVSA. Y eso le corta a Maduro inmediatamente alrededor de unos 500, 600 millones de dólares mensuales que recibe hoy. Ahí ya tiene una señal muy contundente. La otra, a todos aquellos familiares y miembros de esos grupos que lo sostienen en el gobierno, ya hay sanciones a la parte gobierno, ¿verdad? Pero a los familiares y a los que están asociados en los grupos económicos. Yo creo que aquí hay que empezar a tocar esos grupos que quieren sostener a Maduro y mostrar que no es viable. En ese sentido, tener activos en Estados Unidos ni relaciones con Estados Unidos. Entonces también genera una presión interna. Y en términos de los otros, lo hemos dicho que hay que empezar a sacar a los hijos de todos estos grupos que hoy estudian tanto en Europa como algunos en Estados Unidos, para que se vea la presión familiar de tanto la cúpula militar como de los que están en la alta administración. Entonces, yo creo que en ese momento la gente empieza a plantearse, con Maduro no es viable este país. Y ahí sí se puede generar un cambio en términos de ver cómo solucionar. Pero que si no tocas nada de esos elementos, Maduro va a seguir y se va a juramentar el 10. Entonces planteas tú la solución o el escenario de que tiene que buscarse otra vía. Pero ¿para qué llegar hasta esa vía que es muy difícil, que es cierto? Que básicamente, ¿cuál es? Ellos son buscados por la justicia estadounidense porque están vinculados por narcoterroristas y tienen precio sus cabezas. Entonces, activar esa búsqueda, entonces esa es una de las opciones. Y por eso ellos en Caracas están sumamente nerviosos, porque saben que juramentándose el 10 de enero, la posibilidad que le queda a las fuerzas democráticas para poder restaurar la democracia en Venezuela es precisamente que se active la búsqueda de ellos. Y recordemos que hay proyectos que quisieron introducir en el Congreso de subir esas búsquedas a 100 millones de dólares, que la convierte realmente en muchos grupos que pueden ser atractivas para ejecutar y conseguir el metálico. Entonces, esa es una de las acciones que podría, pero que no creo que deberíamos llegar hasta allá, porque entonces entramos en una espiral de violencia que realmente creo que hasta ahora el pueblo venezolano no ha querido usar. Lo que ha buscado siempre es una solución por la vía democrática y la vía pacífica, y de hecho así lo manifestó el 28 de julio. Antonio, el presidente electo está exiliado, un exilio forzado. Y la líder, la que lleva precisamente a esa victoria del presidente electo, que es María Corina Machado, está en la clandestinidad. A partir de mañana gana Kamala Harris, gana Donald Trump. ¿Cómo ves a estas dos figuras y qué pasará con el régimen con respecto a estas dos figuras en específico? Sobre todo con el tema de la seguridad. En cuanto al Mundo González Urrutia, él tiene que cambiar y moverse, y ya después de la elección aquí de mañana, venir a Estados Unidos y con el que gane, sea Trump o sea Kamala, empezar a plantear la urgencia de que en Venezuela no puede haber una inercia, tiene que generarse una posición proactiva para poder conseguir un cambio. Él es la persona llamada a hacer eso, porque es el que cuenta con el respaldo del 70% de los votos de los venezolanos. Y en ese sentido él tiene un mandato. Entonces a él le tocaría cambiar el rol que hasta ahora tiene, de que se ha hecho conversaciones con algunos líderes en Europa y algunos dirigentes, pero tiene que venir a Estados Unidos, que es donde realmente puede generarse la gran presión hacia Maduro. Y después, con respecto a María Corina Machado, en un triunfo de Kamala o de Trump, María Corina Machado sigue siendo la líder interna para mover las fuerzas internas dentro de Venezuela. ¿Qué ocurre? Fíjate, te iba a decir
el sobrenombre, Jessica. Jessica. María Corina Machado o los venezolanos tenemos dos grandes polos de fuerza, dos grandes ejércitos, si lo queremos ver de ese punto. El ejército interno, que logró consolidarse en 7,88 millones de votantes, y el ejército en el exterior, que somos también 8 millones, son equivalentes. En el exterior somos 8 millones de venezolanos. Actualmente el ejército que hay que movilizar para no perder esta oportunidad del 10 de enero es el ejército en el exterior. Los venezolanos que estamos en el exterior tenemos que hacernos sentir con mucha fuerza en las grandes capitales, exigiendo que en Venezuela no se llegue a un arreglo, a un acomodo, que todo llegue el 10 de enero. No, esto hay que resolverlo antes del 10 de enero, por lo que hablamos cuál es el escenario después del 10. Entonces, hay que hacer sentir a esa, ¿verdad?, diáspora en Madrid, en París, en Milán, en Roma, en Washington, Miami, ¿verdad?, en Nueva York, reclamando todos los días, porque es la manera como podemos hacer presión. Ese ejército que mostró internamente y cumplió con su misión de ganar la batalla del 28J. Bueno, nos toca al ejército en el exterior terminar de rematar la faena, porque ellos dos, por eso digo, María Corina internamente coordina las fuerzas internas y Edmundo González tiene que coordinar la fuerza en el exterior para poder hacer una operación que se llama de pinza y poder generar la presión suficiente en estos países, ¿verdad?, de que de una vez por todas no sigan usando una excusa para no resolver, ¿verdad?, el escenario, la crisis en Venezuela. Porque si nos quedamos dormidos, no vamos a lograr lo que queremos, que es la democratización y la libertad de Venezuela. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Seguramente mañana nos veremos en toda la operación que tenemos preparada acá en NBTV por estas elecciones generales acá en Estados Unidos. Gracias.